Hola, hola, buenas tardes a todos los que se están uniendo. Estoy aceptándolos a todos. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Espero que todos muy bien. Eh, Vamos a comenzar en unos minutitos ya con con esta clase introductoria de auriculoterapia. Ya vamos a esperar unos 2 minutitos más y vamos a comenzar. Por mientras, vamos a ir mencionando algunas cosas que siempre realizamos en estas clases, que es importante, por ejemplo, tener los micrófonos apagados. Ya, mientras vayan ingresando, tener sus micrófonos apagados y cuando em, quieran hacer una pregunta, por ejemplo, ahí pueden encender su micrófono y hacer la pregunta, decir su nombre y hacer la pregunta, ¿ya? Porque somos muchos hoy, entonces si no tenemos nuestros micrófonos apagados, se crea un ruido, etcétera, etcétera, y no se va a entender lo que yo voy a explicar. Ya. Me presento para los que no me conocen, para la gente nueva, me imagino que hay mucha gente nueva. Mi nombre es Giovanni Valdivia, soy acupunturista. Hice un diplomado también de medicina china en donde se aprenden técnicas diferentes o más específicas quizás. Em, Soy cosmetólogo y estamos haciendo cursitos en el Centro Wanmin hace varios años ya. Más o menos 2 años o quizás por ahí. Vamos. ¿Ya? Y en el día de hoy lo que vamos a hacer una clase introductoria que tiene relación con la medicina china, con la auriculoterapia. Vamos a ver algunos tips, algún conocimiento básico y también finalmente después de este contenido que vamos a hacer, que es aproximadamente una horita, vamos a ver también de qué se va a tratar en términos generales el curso que se va a realizar de auriculoterapia ahora pronto en el Centro One. ¿Ya? Vamos a comenzar porque ya hemos esperado bastante tiempo, así que voy a compartir la pantalla. Como les decía anteriormente, los que vayan ingresando, que coloquen su micrófono apagado y así pueden, cuando tengan una duda, hacen la pregunta. Ya dicen su nombre y hacen la pregunta. Voy a compartir pantalla, les voy a mostrar la misma clase, o sea, el curso en términos generales, no lo vamos a revisar todo obviamente, pero les voy a mostrar la diapositiva misma que vamos a utilizar en el curso. Vamos a comenzar. Como tips, para que cuando se abra algún micrófono, de ahí vamos a dar unos minutitos para hacer preguntas, etcétera, etcétera, unos 20 minutitos. Tenemos una hora hoy para hacer esta clase introductoria. A los 20 últimos minutitos van a ser de preguntas, para que ustedes puedan disipar sus preguntas, etcétera, etcétera. Ya como tips, en el cuadrito donde estoy yo, los tres puntitos. Pinchan ahí, anclar y, y se va a quedar mi pantalla pegada, ¿cierto? Para que cuando el zoom se abre un micrófono, automáticamente valida la cámara y se va para otro lado. Entonces, si estoy explicando algo, por ejemplo, con un modelo como este, no me van a ver. Entonces, como tips, en mi pantalla, los tres puntitos, en la parte superior derecha, ahí aparece anclaje. ¿Ya? Y presionan eso para que se quede ahí mientras yo estoy mostrando la diapositiva, ¿ya? Vamos a comenzar, como les decía anteriormente, esto tiene relación con una clase introductoria de auriculoterapia, para los que están interesados en este nuevo curso que vamos a hacer.
¿Qué es la auriculoterapia? La auriculoterapia es un microsistema, ¿ya? Al igual que muchos otros microsistemas que tienen relación con la medicina china. Este específicamente no es el origen específicamente es un poco incierto. Eso quiere decir que si bien desde hoy por hoy se, 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 se tiene más relación con la medicina tradicional china, pero no necesariamente o no específicamente nació de la medicina china, ¿ya? Porque habían varios, como dicen aquí las imágenes, varias civilizaciones antiguas que realizaban este mecanismo. Si bien no era tan ordenado y no existía un canon, un, 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 un orden de estos puntos en varias culturas, como los chinos, como los persas, como los de las personas de Egipto, realizaban esta terapia, ¿ya? En donde la terapia consiste en palpar una parte de la aurícula, una zona específica que tiene relación con el cuerpo y también, además de la parte física, tiene relación con la parte interna, ¿ya? Entonces, ¿qué es la auriculoterapia? Es un microsistema en donde, de cierta manera, en el pabellón auricular tenemos todo, todos los órganos internos, para los que se manejan un poco más con la medicina china, los sang y los fu, que son órganos y vísceras, y también tenemos la parte externa. ¿Ya? Entonces acá yo tengo una oreja o un modelito. Tenemos que este es nuestro microsistema, ¿ya? Eh, Como les mencionaba anteriormente, varias civilizaciones han utilizado este mecanismo. Al igual que la digitopuntura, se fueron dando cuenta que con la presión, con un palpador, en ciertas zonas se creaba una sensación de bienestar. ¿Ya? Y de esa manera, estoy haciéndolo a grandes rasgos porque en el curso lo vamos a explicar más, fueron dándose cuenta que de esa manera había un mecanismo de reflejo, ¿no? En donde yo palpaba cierta parte de la aurícula y generaba un cambio en lo que es el cuerpo específicamente. ¿Ya? Varios médicos o personas investigadoras empezaron a resolver y a ordenar en la historia este esquema, como por ejemplo Noguer, que fue uno de los que un- ordenó este mecanismo, ¿cierto? Hay otros más que fueron ordenando este esquema. Noguer tomó toda esa información que existía y esta información que existía muy de varios textos, de varios estudios, etcétera, la fue ordenando y fue realizando este esquema, que es el que nosotros conocemos actualmente. ¿Ya? También otra de las personas que empezaron a investigar sobre este método es Michelle Smith, por ejemplo, en donde él, después de varios estudios, creó un protocolo específico, que este protocolo se llama Protocolo NADA y que fue un protocolo creado para el problema de las adicciones. ¿Ya? Esto fue después de Noguer. Este protocolo se fue creando en base a su estudio y su práctica que hizo en clínica, en algún hospital o en alguna casa en donde habían personas con adicciones. Por ejemplo, como de cocaína, drogas varias, alcohol, de la nicotina, cigarro, etcétera. Entonces, este protocolo también lo vamos a aprender en donde son puntos específicos para tratar las adicciones. ¿Ya? Y de esa manera hay otros varios exponentes en donde se fueron
revisando la información, ordenando este esquema para llegar a lo que conocemos el día de hoy. Siguiendo con el tema, como mencioné anteriormente, los órganos y las vísceras, para los que no tienen conocimiento de la medicina china, son varios. Hay 12 órganos, que son 12 órganos divididos en yin y yang, ¿ya? Para saber, y me voy adelantando los temas, para saber y hacer un correcto proceso de la auriculoterapia, tenemos que saber cosas básicas y pilares fundamentales que son de la medicina tradicional china, como por ejemplo la teoría de los San y los Fu, la teoría de Yin y Yang, la teoría de los cinco movimientos o de los elementos, tener también alguna información superficial quizás de los meridianos, qué son, y todo eso también lo vamos a aprender en este curso, ¿ya? Porque esos son los pilares de la auriculoterapia. Yo tengo que saber, por ejemplo, de qué significan los órganos yin y yang para poder después llevarlos a la oreja, porque cada uno de esos puntos va a tener una acción o algo específico que nosotros queremos tratar. Entonces, siguiendo con la información, hay 6 órganos yin, que serían los más profundos, y hay 6 órganos yang, que serían los más externos. ¿Ya? Cada uno va acoplado a otro. Eso quiere decir yin interno o profundo y yang externo superficial. Uno estaría con características de todo lo que tiene relación con el frío, con lo interno, lo profundo, y lo otro con el calor, ¿ya? Y esos órganos son, por ejemplo, los más profundos, que son los yang, son el corazón, el hígado, el pulmón, el vaso, el riñón y el pericardio. Y los yang, que son los fu, sería su acoplado: intestino delgado, vesícula biliar, intestino grueso, estómago, vejiga y sanjiao, que son el triple recalentador, ¿cierto? Acá, como les mencionaba anteriormente, tenemos una de las funciones de todos los yin. Aquí en la pantalla van a ir apareciendo, bueno, en el curso lo vamos a ver más específico, todos los que son más profundos. Entonces, ustedes dicen, ¿para qué me va a servir esto? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si hay una persona que tiene relación, su patología o consulta por temas de la respiración, ¿yo qué punto voy a colocar en la oreja? Gobierna el chi y la respiración. Voy a colocar el punto pulmón. ¿Cierto? Entonces, de esa manera, y me voy adelantando y explicándolo muy rápido, para que lo vayan asimilando un poco, ¿ya? Entonces, ¿por qué tenemos que ver estos pilares que son eh, los fundamentos de la medicina tradicional china? Porque en base a esto va a ser que después vamos a seleccionar el punto en la aurícula para tratar la patología o la enfermedad que el paciente quiere, que quiere sanar, ¿ya? Por ejemplo, el corazón es profundo, es yin, ¿cierto? Y es un órgano, esto es lo más importante, que tiene las siguientes funciones: gobierna la sangre, controla los vasos sanguíneos, se manifiesta en la tez, en la cara, ¿ya? También vamos a hacer un poco en el curso vamos a aprender un poco de diagnóstico con lo que tiene relación a la cara. ¿Ya? Porque la cara y todo el diagnóstico tiene relación con lo que el paciente tiene internamente, con sus cambios, si tiene la cara roja, si es más fría, si tiene la cara más blanca, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas características van a ser las características, por ejemplo, de el corazón. Entonces, em, es importantísimo ir aprendiendo esto, porque si tiene un problema, por ejemplo, de mala circulación en las piernas, por ejemplo, ¿qué punto vamos a colocar? Punto corazón, ¿ya? Y lo vamos a colocar y lo vamos a
manipular de cierta manera, que también lo vamos a aprender en el curso, lo vamos a manipular de cierta manera para fortalecerlo, ¿ya? Porque también vamos a discriminar si es que el corazón está desequilibrado, está como bajo en su chi, o está en exceso. Entonces, va a depender de eso, de nuestro diagnóstico, para ver qué tipo de movimiento, por ejemplo, vamos a hacer. Si vamos a tonificar porque queremos fortalecer el corazón y de esa manera vamos a trabajar las funciones, o si está en exceso y queremos regularlo, o sea, queremos bajarlo para que también las funciones empiecen a eh, funcionar, valga la redundancia, de manera correcta. ¿Ya? Todo esto, como les mencionaba, vamos a revisarlo uno por uno, que son los San y los Fu. ¿Ya? Los San son más internos, que son los Jin, como aparece acá, y cada uno tiene eh, una función. ¿Ya? Que es distinta a la función que tienen en la medicina alópata. Hay algunos que tienen mucha relación y es muy parecida, pero otros es muy diferente. Entonces, cada órgano tiene una relación y una función, una relación con el cuerpo, una relación con el meridiano, ¿cierto? Una relación eh, con distintas funciones, los meridianos. Conocidísimos siempre, ¿ya? Entonces existe, de estos mismos que estamos revisando, existe un meridiano del corazón, un meridiano del pericardio, un meridiano del hígado, un meridiano del riñón, ¿ya? Entonces, de cierta manera, cuando hacemos auriculoterapia y ponemos este punto en la aurícula, vamos a también, de cierta manera, colateral, e ir trabajando y moviendo la energía o el chi o el proceso correcto del meridiano. Lo mismo cuando se hace acupuntura, nosotros movemos chi y restablecemos mecanismos que tienen relación con los meridianos. Como les decía anteriormente, entonces tenemos los más profundos y luego tenemos los yang, que son el acoplado y que también tienen relaciones y también se manifiestan en la oreja. También los podemos tratar, ¿ya? Intestino grueso, intestino delgado, el estómago, la vejiga, la vesícula biliar, son todos los más externos. Y el Sanjiao, que son tres zonas específicamente: Yao superior, medio e inferior. Entonces, em, como les decía anteriormente, todo esto tiene relación con eh, poder, de cierta manera, trabajar con los órganos. Voy a dejar de compartir y lo voy a colocar de nuevo porque ahora sí, ya. Entonces, de eso, como les decía anteriormente, de eso va a depender que nosotros podamos eh, trabajar con estos órganos. ¿Qué más vamos a ver en el curso? Vamos a ver también lo que son los 5 movimientos que tienen relación con los elementos, ¿ya? Y cada uno de estos también va a estar asociado a una, un San y un Fu. Por ejemplo, acá vemos en una diapositiva el corazón, que recién lo vimos como un órgano que es interno, que es Yin, que es un San, tiene relación con el fuego. Y su acoplado, que como les mencionaba anteriormente, uno es más profundo y uno es más externo, tiene relación con el intestino delgado. ¿Ya? Cada uno tiene su acoplado. Por ejemplo,
Por ejemplo, voy a volver a poner la pantalla. Por ejemplo, acá como vemos en este esquema, todos van a ir asociados a un órgano y a un sentido o se van a manifestar en una parte del cuerpo. ¿Ya? Entonces yo voy a ir aprendiendo y voy a ir haciendo mi análisis de que dependiendo de lo que yo quiera tratar con el paciente, va a ser lo que yo quiera enfocarme, a lo que yo quiera mejorar. Por ejemplo, si yo tuviese un problema en los ojos, yo voy a saber que este pertenece a la esfera de la madera. ¿Ya? Y esta esfera de la madera tiene dos órganos. Tiene uno que es más externo y uno que es más interno. ¿Ya? La medicina china lo separa de esa manera. En la medicina alópata y quizás anatómicamente hablando, los dos se encuentran en el mismo plano, muy interno, ¿ya? Pero la medicina china lo manifiesta y lo describe de esta manera que es uno más profundo y uno más externo. Siguiendo con el ejemplo, vamos a revisar, por ejemplo, que en la madera vamos a tener el hígado, que es el más interno, el yin, y el acoplado va a ser la vesícula biliar. ¿Y en dónde se van a manifestar? Se va a manifestar en los ojos, ¿ya? Entonces, si nosotros queremos tratar un problema que tiene relación específicamente con los ojos, nosotros vamos a seleccionar en nuestra aurícula el punto de hígado, que sería el más profundo, el maestro quizás, y también podríamos seleccionar la vesícula biliar. Independientemente que el hígado tiene una función Disculpe, profe, específica. ¿Sí? es que somos parece tres que no vemos la presentación. ¿No se No sé si, ve? si no sé si alguien más, pero somos tres que no lo vemos. Ya, a ver. ¿Y ahora? ¿Se ve mi pantalla? Sí, ahora sí se ve. Ya. Fue donde me salía, entonces no se veía. Ya. No me habían dicho nada, no sabía. Ya. Ahora, de nuevo. Ahora que se ve. Ya. Como les mencionaba anteriormente, por ejemplo, en este esquema, voy a recapitular y decirlo de nuevo. Sabemos que, por ejemplo, hay una persona que a lo mejor nos va a consultar porque tiene un problema en los ojos, ¿ya? Y miren, si se fijan en este esquema, esto lo vamos a aprender, ¿ya? Paso por paso. Si se fijan en este esquema, que yo, como yo les mencionaba anteriormente, que tiene relación con los cinco elementos o cinco movimientos que tenemos: el fuego, tenemos la tierra, tenemos el metal, el agua y la madera. Entonces vamos al siguiente paso y lo entrelazamos con los órganos que recién mencioné. Entonces, en estas esferas vamos a ver que el fuego, lo mismo que vimos anteriormente, el fuego, la tierra, el metal, el agua, la madera, hay un san y hay un fu. Eso quiere decir que hay un órgano interno y hay un órgano externo. Por ejemplo, el corazón, que pertenece a la esfera del fuego, este sería el san, el más interno, y este sería el acoplado, el más externo. ¿Y en dónde en dónde se evidencia, en dónde se manifiesta? Específicamente se manifiesta en los labios, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, lo que yo mencionaba anteriormente, si nosotros tenemos este y alguien nos consulta por el ojo, por los ojos, ¿ya? Vamos a tener hígado y vamos a tener vesícula biliar. Entonces, ¿yo qué punto voy a seleccionar acá si quiero tratar una patología que tiene relación con los ojos? Voy a poner el punto de hígado, por ejemplo. Y además podría poner el punto de vesícula biliar. Y además, porque es en donde se manifiesta y es en donde se produce como consecuencia de algo interno se manifiesta en algo externo,
el ojo. Entonces ya tendría, por ejemplo, 3 puntos. Voy a poner hígado, voy a poner vesícula biliar como coadyuvante, porque tienen esta relación interna y externa, relación vía-olí, y la consecuencia de esto es un ojo seco, por ejemplo, ¿ya? Y voy a poner punto de ojo. Entonces yo en la aurícula voy a seleccionar hígado, ¿cierto? Que está acá, vesícula biliar y el punto que tiene relación con el ojo, ¿ya? Y ahí ya voy a tener 3 puntos para tratar la patología o lo que el paciente me pide. ¿Se fijan? Como decía anteriormente, si vamos a revisar todas las características de cada SAN y cada FU, si es un tema de pulmones, por ejemplo, obviamente voy a poner el punto de pulmón, ¿ya? También podría poner el intestino grueso. ¿Y en dónde se van a manifestar? En la nariz. Entonces, por ejemplo, una alergia o alergias típicas de la estación de la primavera, rinitis alérgica, etcétera, etcétera, que pica mucho la nariz, que está roja, eh, que tiene este líquido quizás a veces alérgico, se está manifestando acá. Pero internamente yo voy a saber que esto, internamente, voy a saber que si voy más profundo, pertenece a la esfera del metal y pertenece al órgano del pulmón. Entonces, ¿yo qué punto voy a colocar? Voy a poner punto de pulmón, quizás coadyuvante voy a poner punto de intestino delgado, de intestino grueso, perdón, porque es relación interno y externo, y más superficial o en lo que la consecuencia voy a poner el punto paranasales o fosas nasales o nariz, que también lo encuentro acá. ¿Ya? De esa manera yo voy a ir haciendo una especie de análisis y voy viendo qué relación o cuál es la consecuencia que yo voy a tratar, pero como la medicina china siempre va al origen, voy a ir con mi análisis más profundo y voy a ir determinando qué está provocando, siguiendo con el ejemplo anterior, qué está provocando esta rinitis alérgica, qué está provocando esta sintomatología, ¿ya? Por otro lado, también en los mismos órganos existen, están asociados a una emoción. ¿Ya? Y de la parte más energética, si quieren llamarlo de esa manera, la emoción también podría afectar a este órgano, el exceso de esta emoción, ¿ya? Por ejemplo, el enfado, la ira, enojarse demasiado y tener un exceso de ira va a afectar directamente al hígado porque esa es su emoción. Si bien es su emoción en términos positivos, por ejemplo, si me dijeran la alegría, pero ¿qué tiene de malo estar alegre? Porque podríamos verlo como algo positivo. Pero todos estos son la emoción que tiene el órgano como característica específica, pero ¿qué es lo que yo voy a tratar? Voy a tratar el exceso de esta emoción. Entonces, siguiendo con el ejemplo, el exceso de ira va a afectar al hígado. Entonces, si viene un paciente que tiene mucha ira, siente mucha ira, siempre está enojado, es muy negativo y eso le genera estar enfadado siempre con todo el mundo, yo voy a tratar y voy a manejarme en la esfera esta, como mencioné anteriormente. ¿Se fijan? Que está el hígado, que tenemos la vesícula biliar y que pertenece al elemento madera. Y ahí voy a ir haciendo la relación. Quizás esa persona yo la voy a mirar a los ojos y va a tener los ojos rojos, los ojos amarillos, ¿cierto? En las partes más externas, en la parte blanquecina del ojo, ¿ya? O va a tener un problema a los ojos. Pero ¿de qué me va a hablar eso? Me va a hablar de su emoción, que está en un exceso, que está muy arriba, que es una, está muy enojado. Y de esa manera el cuerpo nos va hablando. Y de esa manera nosotros vamos haciendo el análisis. Porque yo
siempre digo esto, que nada es al azar y todo en el cuerpo está conectado. Nada es porque sí. Entonces, esa energía, esa ira va a perjudicar la energía del hígado. ¿Y cómo lo voy a saber? Porque yo voy a preguntar, voy a sondear cosas, ¿ya? Si el paciente es una persona muy enojada, muy enfadada, que tiene mucha ira, lo más probable es que repercuta en sus órganos internos, que son hígado, como lo vimos anteriormente, y vesícula biliar. Entonces, yo podría decir, una persona que tiene exceso de ira podría tener hígado graso, podría tener hígado graso, podría tener todas las patologías que tienen relación al hígado, porque, porque la emoción del hígado en términos, en parámetros normales es la ira. Tampoco vamos a andar siempre riéndonos. Pero el exceso de las emociones, como mencioné anteriormente, van a provocar en cada órgano un problema. El miedo, por ejemplo, riñones. Una persona con exceso de miedo va a repercutir en sus riñones específicamente, obvio, va a tener a lo mejor una patología de riñón. Esa persona va a ir quizás más veces al baño, va a tener una micción más frecuente, ¿ya? El exceso de la preocupación que se vuelve un poco rumia mental y darle vuelta a algo que quizás aún no llega o en términos más negativos, ¿en dónde va a repercutir? En los pulmones, ¿ya? Y así sucesivamente en todos los órganos. Todos los órganos van asociados a una emoción. Entonces, por eso también desde la parte más integrativa, más alternativa, más esotérica, como quieran llamarlo, o más energética, siempre hay que trabajar con las emociones, porque el exceso de una emoción también va a repercutir no solamente en nuestro estado anímico, sino que va a ir más profundo en el camino y va a llegar a enfermar un órgano interno y también su acoplado. Y también, por otro lado, tenemos en los aspectos más espirituales que también hay una alma, que también tienen relación con los órganos, ¿ya? Que son los que están aquí, el alma Hum, el alma Chen, que es la mente, un exceso de preocupación, un exceso de pensamiento rumiante. ¿Qué es lo que va a generar? Va a generar eh, una cabeza rumiante, dolor de cabeza, insomnio quizás, etcétera, etcétera. El Chen, los chinos lo asocian a la cabeza. Bueno, también dependiendo del acento, cómo se coloque, porque es distinto, el Chen también es corazón. Entonces, desde ahí la medicina china y los textos antiguos hablan de que el corazón tiene mucha relación con la cabeza, con lo que pensamos, con la rumia mental. Un corazón que está en óptimas condiciones, una cabeza que está en óptimas condiciones. Un corazón que está desequilibrado, que va a generar un pensamiento rumiante, un chen, una mente rumiante, un pensamiento repetitivo en términos eh, como consecuencia negativa, ¿ya? Muchas veces nosotros pensamos y le damos vuelta a muchas situaciones y generalmente, me atrevería a decir un 90%, creamos escenarios catastróficos y cuando llega el momento de lo que estamos meditando o pensando, es un 0,1 de lo que nos pensamos como ambiente catastrófico. No es como siempre nuestra mente a veces nos domina y nos hace ponernos
en escenarios muy catastróficos. Entonces, en ese caso, por ejemplo, ¿qué punto yo pondría en la oreja? Voy a poner puntos que tengan relación con el corazón. ¿Por qué? Porque el corazón va a calmar la mente, va a calmar la rumia mental. Ayuda también para las patologías de insomnio, para las patologías de depresión, ¿ya? Para las patologías de crisis de pánico, crisis de angustia, todo lo que tenga relación con esa, a veces, mente que te domina, va a tener relación con el corazón. Y esos son los puntos que vamos a ir seleccionando, ¿ya? De esa manera, como les mencionaba anteriormente, hay mucha información que vamos a ir aprendiendo. Acá hay un esquema un poco más completo en donde aparece, además de dónde se manifiesta, aparece el sabor. Porque la fitoterapia, por ejemplo, y la dietoterapia hablan también de los sabores, de los alimentos, de la alimentación. Y al igual que las emociones, un exceso de un sabor es perjudicial también para un órgano, para el bienestar, para que nuestro órgano esté saludable. Por ejemplo, el exceso de amargo va a desequilibrar nuestro chi, la energía. El chi es el proceso correcto que hace nuestro corazón, ¿cierto? Entonces, un exceso de amargo podría perjudicar la acción de nuestro corazón o del intestino delgado. Ralentizar este proceso que va a cierto ritmo, lo va a ralentizar, lo va a poner más lento, lo podría parar, ¿ya? Y de esa manera vamos en este esquema agregando muchas cosas, aspectos. No es solamente el corazón, cuál es su acoplado, cuál es su sabor, qué efecto, qué elemento tiene, dónde se expresa un exceso de lengua roja, ya sabemos que podría ser un tema de corazón o un tema de intestino delgado. Una lengua muy roja habla de fuego interno. Y si se fijan en esta zona, está todo acá. Lengua roja, fuego interno. Entonces esa persona que va a tener acidez, regurgitación ácida, temas estomacales, temas de intestino delgado, temas de corazón quizás, ¿ya? Entonces, acá, bueno, la medicina china es muy completa y es más antigua que la medicina alópata. Yo me he dado cuenta que hay muchas cosas que son muy iguales, idénticas, y hay otras que no, ¿ya? Entonces, en la lengua específicamente, para seguir con el ejemplo, la lengua completa es corazón, intestino delgado. Pero si nosotros analizamos la lengua como un microsistema, al igual que el de la oreja, ahí ya también existe, si vamos más detalladamente, ahí también hay un microsistema, que es la glossodiagnosis, ¿ya? La visualización y el análisis de la lengua. Y eso ahí también vamos a ver que solo la punta, si los vamos más allá y más específico, solamente la punta es corazón, porque las otras zonas también tienen relación con todo esto que estamos viendo acá. ¿Ya? Pero en términos generales, si yo veo una lengua de un paciente que está muy roja, voy a decir que tiene fuego interno. ¿Y qué patología podría causar una patología que tenga relación con el corazón o con el intestino delgado? Lo mismo, por ejemplo, acá, siguiendo con el ejemplo de los sabores. Tenemos amargo, dulce, picante, salado y ácido. Un exceso de dulce, ¿a quién va a perjudicar? Al vasopáncreas y al estómago.
¿Y en dónde yo lo voy a ver como una manifestación clínica? Quizás en los labios. ¿Fijan? Lo mismo acá, un exceso de picante, de sabor picante, la fitoterapia y la dietoterapia dicen que va a perjudicar al pulmón, al intestino grueso. ¿Y en dónde yo podría ver la manifestación física? En la nariz. Y así sucesivamente en todos los órganos que pertenecen a un elemento, que pertenecen a un órgano San y a un órgano Fu, que tienen un sabor y también tienen un órgano físico como sentido, un sentido en donde se expresa. Por ejemplo, tendríamos el gusto, la visión, del oído, el olfato, y este sería los labios. Quizás no sería como específicamente como un sentido, porque tendría relación con este. Pero vamos a ver una manifestación clínica, física, ¿ya? En lo que es los órganos. Yendo más allá, que me voy a adelantar un poco, ¿cómo vamos a ir aprendiendo en este curso? Vamos a ir aprendiendo que muchas zonas tienen relación con el cuerpo específico. Como les decía anteriormente, esto es un microsistema. Y la teoría, ¿de dónde viene? Viene de que esta oreja tiene relación, a ver si encuentro aquí la parte, tiene relación con un feto o un feto al revés. No lo encuentro aquí. Vamos a verlo acá. Y ese feto al revés, que es el que vamos acá está. Y ese feto al revés, que es el que vamos a revisar, tiene relación con esta forma, con la formología, con la forma de la oreja. ¿Ya? Formológica, hablando, ¿cierto? Vamos a tener puntos por acá y vamos a tener puntos también por acá. Y tiene relación con este mapa. Si nosotros con mucha imaginación, hay otros mapas también que los vamos a ver con mucha imaginación, este es un feto al revés. Y la distribución del esquema de auriculoterapia tiene relación con este feto. Entonces nosotros vamos a saber que en esta zona va a estar todo lo que tiene relación con la cabeza. Si nosotros queremos ver, había otra imagen que estaba mejor representada, que es, si nosotros vamos a ver o queremos tratar temas de espalda, por ejemplo, aquí esta parece que está mejor. Eh, Vamos a ver que esto es cara, aquí hay ese músculo esquelético, columna, vamos a ver que están los pies, las manos, los brazos, etcétera. Entonces, de esa manera, y este esquema de la auriculoterapia se fue ordenando en base a la imagen que vimos anteriormente, en este feto al revés. Entonces, yo ya voy a saber que toda la parte del lóbulo va a corresponder a la cabeza, ¿ya? Más que la cabeza específicamente como física, también a lo que está interno. Entonces, por ejemplo, un dolor de cabeza, ¿yo cómo lo podría tratar? Como tips, se los doy con una especie de masaje. ¿Y dónde voy a hacer el masaje? Sería en el lóbulo, ¿cierto? Masajeando toda la zona. Y sería como, no sé si se alcanza a ver, pero sería como un movimiento yin y yang. A esto, uno hacia abajo y uno hacia arriba, yin y yang. ¿Cierto? Yo voy haciendo esto, pero a la inversa. Este va hacia abajo y este va hacia arriba. Entonces yo tomo mi oreja y ¿qué movimiento hago si me duele la cabeza? Yin y yang. ¿En qué zona? Cabeza.
¿cierto? Y lo puedo hacer 1 minuto de manera relajada. ¿Y cómo lo acompaño? Con una respiración, ¿cierto? Inhalando y exhalando. Y después que hago 1 minuto, paso a la otra oreja. Le estoy dando un tips, dolor de cabeza, ¿cierto? Y con eso debería empezar a bajar mi dolor de cabeza. Ese es un tips para los que tienen dolor de cabeza. ¿Por qué en el lóbulo? Porque en el lóbulo ya vimos que tiene relación con todo lo que es cabeza, ¿cierto? Si yo quisiera tratar un tema de columna, como aparece acá, ¿yo qué voy a tratar? En la parte del antihélice, que es de esta parte que se llama hélice, después hay un surco y después viene otra parte protuyente ahí. Esa sería la zona. Este es un dibujo plano, pero eso sería. Y ahí yo voy a tratar. Y por ejemplo, si tengo dolor cervical, ¿cuál sería la zona más cerca de la cabeza? Va a ser esta. Entonces esto es al revés. Entonces estas serían, aquí estarían las 7 cervicales, después las 7 dorsales o torácicas, las lumbares y al final el sacro y el coxis, que es como lo que aparece acá en el que vimos anteriormente. ¿Ven? Entonces, ¿cómo lo vamos a ir? Estudiando, se va estudiando por partes. Ya, primero se van conociendo las zonas de la oreja. ¿Qué zona está? El lóbulo, luego tenemos el trago, luego tenemos el antitrago. Y primero vamos conociendo las zonas de cada parte de la oreja. ¿Cómo se llaman? ¿Cuál es su nombre? Porque después se van a encontrar, si es que siguen estudiando con libros, o yo les voy a decir, en el lóbulo está tal punto. Entonces ustedes tienen que saber que en el lóbulo que pertenece a la cabeza va a estar tal punto, por ejemplo. ¿Ya? Entonces acá tenemos, como les decía anteriormente, eh, partes de la oreja. Vamos a ir aprendiendo, como les decía anteriormente, primero un poco de la historia y con esto ya vamos a ir cerrando y voy a dejar unos minutitos para las preguntas. Vamos a revisar en este curso que es muy completo un poco de historia. Vamos a revisar la teoría Yin y Yang también un poco, porque tenemos que saberla. Después la teoría de los elementos, la teoría de los Sang y de los Fu, y después vamos a ir pasando a estas regiones anatómicas, en donde vamos a ir aprendiendo cómo se llama tal parte, ¿ya? Porque el pabellón auricular encierra todo, pero cada parte tiene una zona, ¿ya? El lóbulo, la fosa triangular, ¿ya? La concha cava o la concha simba, el antihélice, el canal del hélix, el antitrago, etcétera, etcétera. Después, cuando ya aprendamos las zonas de la oreja, vamos a ir pasando a los puntos, ¿ya? La división, por ejemplo. Tercio medial, medio, porque hay zonas que se dividen en varias, como por ejemplo el lóbulo, que se divide en 9 partes. Ya es como una especie de gato, se divide. Entonces voy a ver después que aquí voy a tener un punto, aquí voy a tener otro, aquí voy a tener uno, etcétera, etcétera. Entonces vamos viendo regiones anatómicas y después de las regiones anatómicas vamos a ir conociendo las zonas de los puntos. ¿A qué pertenece? ¿Qué punto hay? ¿Ya? Ubicación. Y ese punto después va a ir asociado, obviamente, a un significado. A, bueno, puntos maestros. A ¿para qué es el punto cero? ¿Para qué es el punto Chenmen? Y todo lo vamos a ir aprendiendo así, de manera pausada y de a poco. ¿Ya? Entonces después ya voy a saber
que la función de cada punto, la ubicación donde está y la zona, anatómicamente hablando, ¿ya? Porque cada punto va a servir para algo, como está aquí en esta representación. ¿Ya? Problemas de rodilla, obviamente yo voy a poner punto de rodilla, pero ese sería el más superficial. Pero tengo que saber qué órgano interno tiene relación con el hueso, por ejemplo. Y ese es el primer punto que voy a colocar, porque va a ser el más importante. De cierta manera, voy a ir intentando tratar el origen del problema. El dolor de rodilla sería solamente la consecuencia, lo físico, lo externo, por ejemplo. Pero yo voy a ir más profundo, voy a poner punto de rodilla, pero además tengo que saber hacer un análisis y saber cuál es el elemento o cuál es el san y fu que tiene relación con con los huesos. Hay uno que tiene relación con los tendones, con los músculos, etcétera. Siguiendo con el ejemplo, voy a poner punto rodilla, ¿ya? Porque están las dos, rodilla uno, rodilla 2 o rodilla, aquí dice rodilla E y rodilla C, y voy a poner el punto maestro de los huesos, que tiene relación con el órgano, porque ahí voy a estar potenciando el hueso. Esto es solamente lo que se siente, ¿ya? Pero yo tengo que ir más allá, porque la medicina china es preventiva, nosotros deberíamos usarla antes de, ¿ya? Pero acá en Chile siempre uno va al médico o va a alguna consulta cuando ya está enfermo. En otros países, en China específicamente, se ocupa de manera preventiva. Antes de se van tonificando puntos, antes de se va potenciando el sistema inmune, el sistema linfático, el sistema nervioso se va equilibrando siempre, porque es preventiva. Entonces ya cuando estamos enfermos hay que no solamente tratar la consecuencia, sino que ir más profundo y tratar la causa. Voy a dejar de compartir la pantalla eh, y voy a abrir los micrófonos. Si alguien quiere decir algo, hablar algo, hacer una pregunta. eh, Voy a tener, estamos pasados ya en el tiempo casi, pero voy a dejar unos minutitos para las consultas y las preguntas. ¿Alguien que quiera hacer alguna consulta, pregunta sobre Yo, esto? Cuénteme. ¿Su nombre? ¿cómo mi nombre es Alejandra. ¿Cómo está Una Alejandro? vez, bien, gracias, gracias por tu clase. Quería saber cuál ¿Te es el gustó? abordaje sí, mucho, bien interesante. Súper. ¿Cuál es el abordaje tuyo cuando tienes, digamos, un tratamiento de terapia al buscar estimular el punto? ¿Cómo lo haces? ¿Con un lápiz? ¿Con el dedo? ¿Cómo estimulas el punto? Bueno, eso se hace de distintas maneras. Uno se hace con un palpador, que primero se los voy a mostrar. Bueno, hay varios, pero se hace con un palpador. Y también con la semilla de Bacaria se le dice al paciente que se lo... Estos son los palpadores. Palpadores de maderita, que por Ya. una parte tienen una bolita más redonda, más grande, y el otro es más fino. Entonces con esto primero en la consulta se va para llegar al punto específico. Por ejemplo, si nosotros tenemos un tema cervical, vamos Por la a neta me tener estaba llamando por los delantales. vamos a tener en la oreja que es una Pedí zona una muy hueá directa, pequeña. weón. Entonces, ¿qué vamos a ir haciendo con esto? Con Entramos la porque parte no más hay más pelo fina, acá. hay un micrófono encendido, lo voy a apagar. Con la parte más fina, vamos a ir palpando, ¿cierto? Y vamos a ir palpando. Y la zona que sea más dolorosa, ahí yo voy a poner la semilla, ¿ya? Pero primero se palpa con estos o con este también. Hay varios, hay unos retráctiles, etcétera. Y después, para complementar la pregunta, cuando al paciente se le colocan los puntos, se le dice que el tratamiento se hace presionando los puntos.
¿cierto? Eso se hace 3 veces al día. Generalmente es uno en la mañana y uno en la noche, ¿ya? Y ahí Ya, también al paciente, que lo van a aprender ustedes, se le dice eh, que, por ejemplo, cuando yo giro hacia el lado derecho, yo voy a tonificar. Lo mismo que yo hago cuando pongo una aguja de acupuntura. Se tonifica hacia el lado derecho y se dispersa hacia el lado izquierdo. Se fortalece al lado derecho hacia las agujas del reloj y hacia la inversa se seda, se saca. Entonces, de esa manera también yo le puedo decir al paciente que el puntito tal se lo haga círculo hacia la derecha para yo poder potenciar, ¿ya? Pero ya. eso es básicamente. O sea, una sesión de auriculoterapia, en el fondo tú vas, encuentras, buscas en la patología de la que te va a hablar el paciente y haces el estímulo con ese lápiz o punzón que tienes y pones inmediatamente la semilla de Exactamente, Bacaria. Ya, no es que exactamente. estés ahí un tiempo estimulando el punto por alguna razón, digamos 10 minutos, un minuto, no sé, por decirte algo. Claro, podrías estimularlo o no podrías estimularlo, porque ya el punto en sí, con la semilla de Bacaria pegado, ya va a estar haciendo un efecto súper importante. Entonces, Ya, por ejemplo, quizás el primer día, yo a los pacientes les digo que el primer día no es necesario como estimularlo, porque como ya le palpé con esto, después le coloqué la semilla y tiene así una oreja de rojo, va a ser muy sí, doloroso, muy invasivo. Entonces, yo que les digo a mis pacientes, al otro día, desde mañana usted ya se estimula el punto 3 veces al día. La idea ya, sería que se lo estimulara en la mañana, en la tarde y en la noche. Hay pacientes que a lo mejor no se acuerdan, pero con que se lo ya. hagan una vez al día sería suficiente. ¿Y eso qué hace? Que nosotros le recordamos al punto, a nuestro sistema, le recordamos que ese parchecito está pegado por algo. Entonces, por eso hacemos la manipulación, para de nuevo seguir con el efecto. ¿Ya? El parche Ujú, está pegado, está haciendo efecto, pero al estimularlo, hago más efecto. Y después ya, ya el parchecito se cae solo, se va despegando. La teoría dice que se va despegando a medida que ya el cuerpo no lo necesita. Entonces no se despegan todos los puntos de inmediato, se van despegando uno por uno. Y si, por ejemplo, si tú haces una sesión, la idea que sería que tuvieras a ese paciente una vez a la semana. Entonces, a la otra semana tú le retiras todo si es que tiene puntos aún y le colocas en la otra oreja. Y así va. Una y ya. una y una. Ok, Súper. gracias. Ya. Otra preguntita. Les voy a mostrar la información del curso, los días, etcétera, para que lo tengan también visto. ¿Cuántas terapias se recomiendan? Dicen por el chat. Eso va a depender. Pero generalmente esto es como de 6 a 10 podría ser. Es como cuando uno va al kinesiólogo, es como cuando uno se hace terapia complementaria. Con una sesión nosotros podemos bajar quizás el dolor en algunas patologías, pero en cosas más sutiles o más profundas, como por ejemplo a veces la depresión, la ansiedad, bajar de peso, dejar de comer cosas dulces, por ejemplo, podría ser. En eso, como es más sutil o es más profundo, quizá, ahí uno se va a demorar mucho más. Entonces ahí son 5 sesiones mínimo y esa se debería hacer una vez a la semana, ¿ya? Cuando es muy crónico o hay una patología de mucho dolor, eso se debería hacer 2 veces a la semana, pero generalmente es una vez a la semana y va el ciclo de 6 a 10 sesiones. Y después se puede hacer una sesión como para mantención una vez al mes, cuando ya el paciente está dado de alta. ¿Alguna otra pregunta? Esa era una pregunta que teníamos en el chat. De los piercing preguntan si se puede hacer auriculoterapia con piercing y si se va a enseñar chincheta. Aguja, ahí yo contesté que no, porque en estos niveles, usted explique eso vos, profe. Ya, en el nivel 2 nosotros íbamos a enseñar chinchetas.
pero no los enseñamos porque, a ver, porque por mi idea, la chincheta en el fondo igual es una aguja, muy pequeñita, pero es una aguja. Entonces podría ser contraproducente enviar a un paciente con una aguja para la casa. Yo siempre que hago auriculoterapia y si pongo chincheta, se las podría poner mientras, y lo podríamos enseñar, pero ya en el nivel 2 mientras el paciente está con nosotros. ¿Cómo? Yo trabajo en una oreja con semilla, palpé, etcétera. Voy a explicarlo todo desde un comienzo. Llega el paciente, me hace una consulta, yo tengo una ficha, que también nosotros les facilitamos una ficha. Y en esa ficha hay preguntas claves que ustedes tienen que preguntar, ¿ya? Después de haber hecho el curso, de haber saber toda la información. Entonces ahí, con esa ficha, yo voy haciendo mi especie de diagnóstico y revisando los puntos que voy a colocar. Entonces el paciente se sienta, preferentemente se acuesta en la camilla, boca arriba y ahí trabajo en una oreja. En una oreja voy a palpar, ¿cierto? Con estos palpadores, voy a poner el punto, etcétera, etcétera. Y en la otra oreja, si es una patología a lo mejor de dolor muy fuerte, yo voy a hacer un tratamiento coadyuvante. Entonces, en esta oreja, yo podría poner los mismos puntos que puse acá, o algunos, para doblar el efecto con chincheta que es un parche igual que el de la semilla de Bacaria, transpore o micropore de color piel, pero va con una aguja pequeña. Entonces después cuando el paciente ya se acaba su sesión, que está ahí a lo mejor 20 minutos, 30 minutos, yo le retiro los que puse como tratamiento coadyuvante y lo mando solamente con los de la semilla. ¿Por qué lo mando sin esto? Porque es una aguja específicamente, una aguja muy pequeña. Entonces yo no mando a los pacientes con agujas hacia su casa, porque se podría pinchar, se le sale durmiendo, se le puede, he tenido casos en donde, y de colegas también, que en donde la aguja se incrusta en la piel. ¿Ya? Entonces podemos tener un problema más que una solución. Y después a la otra sesión el paciente va a venir y nos va a tener un reclamo por nuestra sesión de auriculoterapia. Entonces, ¿por qué? Porque el paciente quizás no va a tener el cuidado necesario y tiene agujas. Si se está duchando y se le sale una, se puede pinchar, etcétera, etcétera. Entonces, desde mi visión y lo que yo hago bajo mi experiencia, si quiero reforzar, yo pongo chinchetas en el otro lado, pero solamente mientras el paciente está en clínica. Y después de eso yo retiro todo eso y en la otra lo mando para la casa con las semillas porque eso no tiene ninguna contraindicación. No va a pincharle, si se le soltó, se saca, etcétera. ¿Ya? Pero de las agujas, las chinchetas, yo, desde mi experiencia, no los mando a los pacientes a su casa con las agujas, porque puedo tener un problema, puede ser contraproducente, en vez de ser un beneficio o algo positivo. ¿Ya? Eso. Acá, ¿alguna otra pregunta? Voy a mostrar el programa ahora. Voy a compartir pantalla de nuevo un ratito antes que hayan otras preguntas y voy a compartir el programa. Aquí está. ¿Qué vamos a revisar? El contenido de este curso es todo esto que está acá, que también lo pueden revisar en las redes sociales o lo pueden solicitar al WhatsApp. Con Ana María les puede mandar la información. Acá está lo que vamos a revisar de el, del curso específicamente. ¿Qué es la auriculoterapia? Un poco de historia de la auriculoterapia, los aportes, como les mencioné anteriormente, de los doctores que han trabajado en esto, los territorios de la oreja, las zonas auriculares, las regiones, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver también los puntos chinos y los puntos europeos que tienen mapas distintos, los tienen que conocer ambos. Ya el diagnóstico auricular, cómo miramos, cómo hacemos diagnóstico,
la teoría y la selección de los puntos, cómo seleccionamos puntos, qué puntos vamos a colocar, los puntos maestros, que por ejemplo Chen Men es un punto que está en la fosa triangular que siempre se coloca en todas las patologías, los protocolos o los síndromes, y eso yo lo digo como recetas. ¿Por qué? Porque también vamos a aprender eh, unos puntos específicos para patologías. ¿Ya? Este curso se manda las clases grabadas, ¿ya? Porque van a ser todos los días, acá se los voy a mostrar, todos los días miércoles. ¿Ya? Este curso tiene una totalidad de 10 horas y cada clase son 2 horas todos los miércoles. Aquí están las fechas. Miércoles 12 de febrero, empezamos a las 19:30, terminamos a las 9:30. El curso queda grabado. Se va a mandar también el PDF que vamos revisando esa clase. Clase a clase se va mandando el material, ya por correo, las recetas que yo les mencioné anteriormente, la ficha para que usted imprima y tengan para llenar para los pacientes, y al finalizar el certificado también se manda. Entonces, de estas 10 horas son 8 horas online en donde vemos la teoría, etcétera, etcétera, y las dos últimas horas son presenciales, son de práctica presencial, donde en Santiago, en la comuna de Providencia, ya cerca del metro Lyon, es Alejandra, ¿cierto? Los Leones, la calle Layo, La 146, calle Lyon, Metro Metro Los Los Leones. Leones. Ya. Súper. Entonces, las últimas 2 horas son de práctica, en donde van a trabajar ustedes mismos, uno paciente, uno terapeuta, y después a la inversa. ¿Ya? Y ahí vamos colocando puntos, yo voy revisando cómo lo hacen, voy corrigiendo. Y si por ese motivo hay personas de regiones o que están muy lejos y que no pueden viajar ese día a las prácticas presenciales, no se tienen que preocupar porque esa práctica presencial también se va a revisar de manera online. Entonces, la persona que no puede asistir presencial va a tener el acceso a la clase igual y la va a ver online, ¿ya? Y esa clase, al igual que todas, quedan grabadas, ¿ya? Eh, Se comparten, se manda un link y ese link ustedes descargan la clase, la pueden tener, que esa es una gran diferencia con otros centros. En un futuro vamos a tener la clase solamente por 30 días, pero hasta el momento la clase se puede descargar y la pueden ver y la pueden guardar, y después la pueden revisar las veces que estimen conveniente, si tienen alguna duda. Y además de eso también está el grupo, que es diferente al que se ejecutó hoy día, que es un grupo de asistencia de WhatsApp, en donde la idea de esos grupos es que ustedes manden su caso clínico. Giovanni, tengo tal paciente, estos puntos le puse, y que entre todos vamos revisando esa puntura y así tienen una asesoría. Y eso es para siempre, ¿ya? Yo a veces me demoro un poco en contestar, pero siempre contesto los WhatsApp. Así que aquí están las fechas, como les mencioné anteriormente, son todos los miércoles, hasta completar 8 horas del total de 10, y las últimas dos son presenciales, pero son un día sábado por temas de disponibilidad, quizás la gente en la semana está trabajando y el fin de semana podría viajar eventualmente las personas que no son de Santiago. Y las que no puedan viajar van a tener su clase igual desde las online, desde las 16 horas hasta las 6. ¿Ya? Precios y eso lo pueden consultar en el mismo chat. Yo no sé qué precio es, pero me parece que ahí Alejandra ya lo mencionó o ya lo mandó. Y eso sería por el momento. ¿Alguna pregunta, duda, consulta? Antes de Yo tengo finalizar, una consulta. cuénteme, ¿cuál es su nombre? Hola, Andrea. ¿Cómo estás, Andrea? Bien, ¿y tú? Bien, ¿te gustó la clase? Sí, la verdad es que harto. Qué Muchas bueno. gracias. ¿Tú has hecho auriculoterapia? ¿Te gusta? ¿Te gustaría estudiarlo?
Me interesa la verdad porque estoy estudiando kinesiología y mi pregunta va Ah, como relacionado a eso. súper, dime. ¿Cómo se complementa la medicina tradicional con la medicina alternativa en este caso? Porque igual las sesiones de terapia son súper largas, entonces a eso sumarle el trabajo de auriculoterapia sería como súper extenso. Entonces, ¿cómo se podría complementar para que el usuario no, al final y al cabo, no Para que se no sea hostigue tan con largo, tanto dices tiempo? tú. Claro. Ya, es que ahí tú tendrías que hacer, yo por ejemplo, en el centro donde estoy, hay un kinesiólogo también, bueno, hay dos, y trabajamos a la par, de repente trabajamos en la misma sesión. Entonces, ¿cómo lo hace? Él, por ejemplo, este kinesiólogo no hace auriculoterapia, pero yo le doy algunos tips anotados. Entonces, él hace su sesión, por ejemplo, pero ya yo le doy un mapa de puntos. Entonces, él después que hace su sesión de kinesiología, él solamente, más que diagnóstico, porque yo ya se lo estoy diciendo en lo que veo, lo que conversamos, reviso las fichas, entonces ya después tú a la patología específicamente que el paciente quiere tratar, tú colocas los puntos específicos. Como decía anteriormente en la ficha, hay unos puntos predeterminados, que yo les digo recetas para todas las patologías, fibromialgia, no sé, osteoporosis, dolor cervical. Entonces, más allá de hacer el análisis, y en tu caso para que no sea tan largo, yo después de mi sesión quizás voy a tener una hojita con los puntos que tengo que colocar, porque yo les mando un dibujo de una oreja vacía, entonces ahí ustedes pueden ir ubicando los puntos. Entonces tú después sacas tu hojita y le colocas solamente los puntos que aparecen en la hojita y ahí sería un complemento. Y eso, solamente poner los parchecitos no dura más de 8 minutos, 10 minutos. Más que eso no, ¿ya? Yo, por ejemplo, hago acupuntura, hago masaje tuina, hago varias maniobras, aplicación de calor, dependiendo, electroacupuntura, dependiendo, y por ejemplo, mientras estoy haciendo una cosa, aplicación de calor, por ejemplo, o electroacupuntura, yo ya limpié la oreja y voy colocando los puntos porque ya me lo sé de memoria y ya sé las patologías de los pacientes. Entonces, tú mientras puedes hacer una cosa o el paciente lo tienes a lo mejor, supongamos que está con terapia de calor y está colocando calor en una pierna, o un TENS, por ejemplo, en la pierna y tiene que estar 10 minutos. En ese tiempo yo aprovecho y pongo ya los puntos. Limpio la oreja mientras tiene el TENS o aplicación de calor, limpio la oreja, listo, y le pongo los puntos que tienen relación con la patología. Son puntos estándar. ¿Ya? La idea es que uno no se acostumbre a esos puntos porque Juanito, Pedrito, María José son todos distintos y los cuerpos no son iguales. Pero como em, tratamiento coadyuvante, hay recetas en donde tú ya puedes poner tales puntos para tales patologías. Entonces, de esa manera no sería, no se extendería tu sesión y sería tan larga, porque eso se demora en solo poner los puntos y en limpiarla. Yo me demoro 8 minutos, 5 minutos de repente, porque tú limpias con una pinza Kelly, alcohol y un algodón, se limpia y de ahí ya te sabes las partes anatómicas, o puedes tener, como te decía yo, un torpedito en la hoja, o uno de estos, que yo aprendí con uno de estos, porque esto es un torpedo. Tú lo tienes ahí como eso, y visualmente yo miraba y decía, ah, ya, este punto está aquí, lo buscaba en la oreja y listo. Entonces, de esa manera, tú lo puedes trabajar y así no excedes la, la sesión con tu paciente. Ya, muchas gracias. A ti, Andrea. Otra pregunta, otra duda, consulta. Di- Hola, profe, disculpe, antes que termine, quería preguntar, ¿se va a ver también el caso de las personas que tienen piercing en los puntos? Sí, también lo hablamos. Eh, bueno, un ejemplo. El punto acá del lóbulo donde todas las mujeres tienen un ojo, o sea, perdón, un aro, es el punto del tercer ojo. Eso quise decir, me enredé. Entonces, ese punto es claridad mental. La claridad mental, la concentración y la mayoría de las mujeres, bueno, y también algunos hombres, el aro de ahí perfora esa zona.
Y eso quiere decir que la energía de esa zona no está. Lo mismo que si tenemos un piercing en vejiga, en hígado, etcétera. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Trabajamos con otros puntos que a lo mejor sean parecidos o que tengan el mismo efecto. Porque como esa zona está perforada, no podemos poner un punto ahí. Entonces, lo más posible que esa persona, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo, aquí está el tercer ojo, claridad mental, es justo ahí al medio, donde se pone el aro. Eso es claridad mental, el enfoque, ¿cierto? Tercer ojo, la visión. Eh, lo más probable es que esas personas tengan mala concentración. Y me ha pasado con muchas personas que sí tienen mala concentración. Entonces les miro la oreja y le digo, ah, pero tiene, digo para mí, y les explico, tienen perforada la zona en donde es la concentración, ¿cierto? El tercer ojo. Entonces, ¿qué hago? Trabajo con otras zonas que tengan el mismo efecto. Pero la medicina china dice que la zona que está perforada, esa zona perdió el efecto y generalmente hay una deficiencia. Si tengo, por ejemplo, perforado aquí adentro, en esta parte, la zona de hígado, lo más probable es que mi cuerpo tenga más patologías o tenga predisposición a patologías que tienen relación con el hígado. Me hace mucho sentido porque yo hago Reiki y por lo general me encuentro con mucha gente que tiene el tercer ojo cerrado, por decirlo de una forma. Es que los chinos no se perforan, la medicina china dice que, o sea, el cuerpo es un templo, entonces eso de cierta manera es como una agresión perforar. Bueno, hay muchas personas que también me dicen sí, pero me lo hicieron cuando pequeña y yo no pude decir que no. También esa es una conducta también que a veces los padres imponen cuando son pequeños, pero claro, aquí es el tercer ojo y tiene relación con la claridad mental, con el enfoque, con estudiar, con la concentración, con todo lo que tenga que ver con como el chakra. Entonces, si yo tengo perforado, voy a estar a lo mejor con mucha falta de concentración, me va a costar estudiar, me puede costar dormir, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la idea es no perforarse la oreja, porque se pierde esa zona, la actividad, el chi de esa parte se pierde, no existe, porque no está en la zona perforada. Entonces, ¿qué hago yo en esos casos? Potencio de cierta manera con otros puntos, porque vamos a darnos cuenta que hay puntos que son muy casi iguales, entonces con otra parte potencio esa parte que está deficiente o que está alterada porque hay un aro, ¿ya? Imagínense esos, los lóbulos esos muy alargados hacia abajo con expansiones. Bueno, eso tiene otra historia, eso viene de en la India y en la época del budismo de Siddhartha Gautama, las personas elevadas tenían el lóbulo estirado. Si se fijan, por eso las estatuas de Buda tienen el lóbulo estirado, porque en esos años se creía que mientras más estirado tenías el lóbulo, eras una persona más cercana al nirvana, más cercana a la elevación, a, a salir de este plano más terrenal. Entonces los grandes maestros, dicen la historia, que tenían o se ponían peso para tener el lóbulo cada vez más abajo, porque eso les daba un estatus de seres iluminados y de respeto. Y desde ahí viene esta cosa que yo creo que las personas que se hacen estas expansiones no tienen ni idea, pero desde ahí viene la idea de hacerse una expansión y tener el lóbulo más grande en los otros países porque tiene relación con este estatus de inteligencia y de ser un ser iluminado. Ya, otra pregunta, la última pregunta. No, no hay más preguntas. Profe, sí, hola, buenas tardes. Dilia, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Te gustó Este, la clase? estupendo. Yo he estudiado auriculoterapia
Lo he hecho también con buenos resultados, pero usted ha sido completísimo y por eso mismo me ha encantado. Va a ser Súper. muy, muy bueno porque la, mm, el conocimiento que lleva a los puntos para que usted indica para ponerlo es como que lleva como más base. Como hay protocolos, yo también me aprendí algunos protocolos y también por intuición. La auriculoterapia es muy, para mí, muy benigna. O sea, si uno coloca un punto a veces que no debe ser, igual mal no va a ser. Es que no va a ser nunca mal, porque no Claro, tiene contraindicación. Al contrario, vamos a potenciar, o a lo mejor en muchos pacientes a mí me ha pasado, Dilia, que yo he potenciado o he mejorado cosas sin querer. Y el claro, paciente dice, oye, ¿sabes qué? Vine por un dolor de cabeza, pero me mejoró mi sistema digestivo. No tenía ni idea que tenía problemas digestivos y ahora ando mejor. sí, Siempre sí. vamos a sumar, nunca vamos a restar. Justamente, por eso me encanta. Y la consulta va dirigida porque quería saber si uno coloca puntos de imán, no de semilla, sino de imán, ¿Ya? y la persona tiene aros, ¿provocaría algún tema ahí de que no se haga bien la terapia? No, Ah, no debería tener problemas eso, no, no tiene relación. Yo ahí, por ejemplo, cuando las personas tienen muchos aros en una oreja, yo intento trabajar en la que no tiene tantas. ¿Ya? Pero el efecto igual resulta, el efecto igual llega al cuerpo, ya estimulando la zona. De hecho, yo podría, y que se los voy a enseñar haciendo como una especie de masaje, también vamos tomando un poco de contacto con el paciente y el paciente se va soltando un poco, ¿ya? Pero, por ejemplo, si tiene muchos aros, ¿yo qué hago? Pongo en la otra. La idea es que vamos una y una sesión porque hay que dejar también descansar el pabellón auricular. Pero no habría problema si es que la persona tiene muchos aros en una oreja y en la otra no tanto, ir trabajando siempre con la que está más despejada. O por la parte trasera. También hay puntos que sí. están en la parte trasera. Ujú, Fíjense. sí, Pero ujú, la terapia no tiene contraindicación, así que también se podría usar si es que las personas tienen varios piercing, ¿ya? Y también vamos a ver las semillas, porque hay semillas de Bacaria, hay otros que son de metal y hay otros que son los imanes. Y hay chinchetas también en la oreja, pero yo claro. no pongo mucha chincheta en la oreja por lo que mencioné anteriormente y además es muy invasivo a veces. ¿Ya? Porque la oreja con la semilla se sobrecarga y se pone muy caliente y la chincheta a veces puede ser contraproducente y sobre todo si enviamos al paciente con la chincheta a la casa. No sabemos qué puede pasar y podemos tener un reclamo en vez de un efecto positivo. Ok, sí. Y mire, y solo para no abusar de su confianza, pero para, Cuénteme. para hernias discales, ¿qué puntos recomendaría usted? Hernia discal, ahí tenemos que ir a la parte de la zona, ¿cierto? De la hernia discal, primero, y ver cuál es el órgano que tiene relación con los huesos. ¿Cuál es el órgano, Delia? ¿Te recuerdas? Oh, eh, El hígado o riñón. ¿Cuál sí, era? Riñón. riñón, ¿o no? Riñón. Riñón, Entonces, sí. ese sería el punto madre, el punto preciso, el Ah, origen, ¿cierto? Riñón, la esencia, el yin. ya, También. Entonces, el primer punto, Chen Men, siempre. Punto sí. mentolatum, digo yo, para todo. Después, yo pienso, la esencia. ¿Cuál es el maestro de los huesos? Riñón, pongo riñón. Y después me voy como interno a externo. Y después al último podría poner el de la zona como que duele. Entonces busco en la oreja, que ahí sería en la parte más esta, ¿cierto? Porque empezamos al revés, cervicales, dorsales o torácicas, y por acá estaría la sacra. Entonces voy con Ya. el palpador. Si tengo un examen, mucho mejor, porque ahí el examen me va a decir L4, S1 etcétera, o T12 etcétera. Entonces voy a palpar la zona y la zona más dolorosa donde el paciente me cierre el ojo, ahí yo pongo la semilla, Ah, referente a la zona de el dolor.
Si me dice que es una ciática o una discopatía en la parte lumbar baja, yo voy a ir a la zona lumbar, ¿cierto? Entonces, puntos que voy a poner sí o sí de la zona, que podrían ser dos, podrían ser tres, porque hay dos o tres vértebras o tres puntos de dolor. Voy a poner riñón, obviamente. Voy a poner algún sistema, ¿cierto? Porque puede ser también que tenga relación con su sistema nervioso, con su sistema linfático, ¿cierto? Ujú. Entonces ahí voy colocando los puntos. El punto también que sea como el ansiolítico, también para bajar la escala EVA de dolor. Y así sucesivamente. Pero lo vamos a aprender eso, Dilia, porque yo les voy a mandar un PDF con recetas de puntos, ¿ya? Ok. Que si ¿Y ustedes no supieran colocar o no supieran qué colocar, miran su torpedo y esos son puntos estándar. Y a la próxima ustedes le van preguntando, ¿y cómo le fue? ¿Cómo se sintió? Sí, más o menos. Sí, me sentí bien. Entonces, ¿yo qué hago? Dejo los puntos que bajo mi análisis tuvieron más efecto y los puntos coadyuvantes o secundarios o terciarios, esos los retiro y pongo otros, quizás más profundos o más de impacto. Yo generalmente trabajo siempre con los Sang y los Fu porque son los que mueven todo. Ok, Entonces, en ya. este caso, siguiendo con el ejemplo, riñón sí o sí tengo que ponerlo, porque es el que comanda los huesos. Y cuánto, por último, alguna cantidad específica, o sea, no más de 6 puntos, no más de 7 puntos. Generalmente son de 7 a 10 máximo. Ok. Pero no más de 10 porque ahí vamos a Ah, sobrecargar la oreja. Claro, tenemos que tener análisis también para ir colocando. Por eso yo digo, San Fu siempre, sí o sí, porque son los puntos más poderosos de cierta manera, ¿ya? Los que regulan todo. Entonces, eso sí o sí, si yo tengo que colocar entre riñón y el pulmón, perdón, y el punto de la zona como más de la piel o del hueso, yo pongo riñón, obviamente. Entonces ahí yo voy viendo qué puntos voy colocando, pero generalmente son de 7 a 10. No más puntos va a ser mejor. Al claro, contrario, puede empeorar, porque el primer día, no sé si tú, Dilia, te has hecho auriculoterapia, el primer día tú sientes la oreja, pero caliente, caliente, se inflama un poco y después a veces te toca dormir a ese lado, entonces puede ser contraproducente poner mucho, de claro. 7 a 10, 10 como máximo, pero generalmente son 7, 8 por ahí. ¿Ya? Y si el paciente duerme hacia el lado derecho, yo pregunto, ¿usted duerme hacia un lado específico o quiere que se lo ponga y se lo ponga al otro lado? Si duerme hacia el lado derecho, empiezo con el lado izquierdo. La teoría específica dice que las mujeres se empieza con el lado izquierdo y los hombres con el lado derecho. Izquierdo yin femenino, derecho yang masculino. Pero en mi práctica yo empiezo con cualquier lado y el efecto es el mismo. Ya, ahora si por ese motivo a ti te resuena o tu tratamiento es más efectivo siguiendo ese patrón, perfecto. Pero en mi teoría da lo mismo el lado, porque después a la otra voy a colocar en el otro y así. De manera igual voy a ir trabajando yin y yang, izquierdo, derecho, hemisferio del cerebro con cruzado y este también. Entonces, de cierta manera, voy a ir trabajando los dos igual. Muchísimas gracias, profe. Ok. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Voy a revisar si parece que tengo muchos mensajes aquí, no he leído ninguno. A ver, vamos a leer. Hay muchas preguntas, parece. Ya, gracias por toda la información. ¿Se puede colocar mitad en cada oreja y es el mismo efecto, Manuel Villagra? Sí, yo prefiero poner un tratamiento. Si voy a colocar en las dos orejas, yo prefiero como poner el tratamiento específico y power en una oreja y en la otra podría poner dos o tres puntos de manera coadyuvante. Por ejemplo, podría repetir el mismo punto. Cálculos a los riñones y en los dos yo pongo los dos riñones, por ejemplo o me ayudo con el otro, o con el de afuera, ¿cierto? Que también tenemos riñón. Entonces, porque la idea tampoco es
¿cómo se llamaba el Manuel? Es recargar a la persona, ¿ya? Porque no tiene que ser un proceso invasivo, doloroso, jamás, en ningún momento, porque si no, esa persona no vuelve. Entonces, yo pongo en la oreja base, ¿cierto? Todos mis puntos, y en la otra yo podría poner por detrás, que también los vamos a aprender, o podría poner uno o dos. Pero sí, podemos trabajar en las dos orejas, pero generalmente, y como se hace intercalado, uno y la otra sesión el otro, yo trabajo con el patrón power o base, y en lo otro pongo uno hasta tres puntos máximo para que coadyuvante como el tratamiento. ¿Ya? ¿Cuántos días van los parches? Los días va a depender del paciente. La teoría dice que el parche se va saliendo solo y se despega solo. Entonces el paciente, si ve, se duchó, se secó el pelo y ve que tiene parches despegados, se los saca y los bota. Generalmente los puntos duran 4 días hasta 7 días. Yo he puesto puntos que duran, no sé, 2 semanas, pero ya después de la semana la idea es que se retire. Entonces, por eso el paciente también tiene que ir una vez a la semana, porque tú retiras todo, limpias y dejas la oreja como estaba y pones limpias y pones en el otro. ¿Por qué limpiamos siempre? Porque sacamos esta oleosidad como natural que tenemos, y el parche se adhiere mucho mejor, no se suelta, y también por un tema de asepsia. Se limpia la oreja sí o sí, con alcohol gel y con un cotonito, con una pinza Kelly, que también eso lo enseño. Eh, no entendí lo de los materiales. Nosotros llevamos los materiales. Los materiales yo les explico cuáles son. Hay un video explicativo también de los materiales, cuáles para cada cosa. Y los materiales, claro, los tienen que adquirir ustedes. En el centro Min yo sé que venden un kit básico de los materiales, y el que ya los tiene o los quiere comprar afuera también es súper válido. La auriculoterapia sí está contraindicada para embarazadas, para personas con terapia de quimioterapia, radioterapia, pacientes oncológicos, personas con marcapaso, y eso, más que nada. También lo vemos en el curso cuáles son las contraindicaciones específicas, y a los pacientes que no hay que hacerle mejor auriculoterapia, ¿ya? Eh, ¿Qué más? ¿En los niños está contraindicado? No, no está contraindicado en los niños. Se puede hacer, es una terapia muy em, es una terapia muy efectiva y no tiene contraindicaciones, muchas contraindicaciones como otras terapias, salvo lo que mencioné anteriormente, ¿ya? Porque no hay estudios científicos que avalen que si es efectivo o si podría ser contraproducente. Entonces, como no sabemos, ¿ya? Uno también, bueno, yo me baso también mucho y leo mucho en términos de evidencia científica. Entonces, si no hay estudios y sé que a lo mejor podría estar moviendo cosas que no tengo que mover en términos de chi en un paciente deficiente, por ejemplo, que tenga quimioterapia, yo prefiero no hacerlo, ¿ya? Cuando salga de su y le den de alta, ahí le hacemos todas las terapias que sea. Y a las embarazadas también hay unos textos antiguos que dicen que es contraproducente porque podría generar un aborto, ¿ya? O problemas de pérdida, o etcétera, etcétera. Entonces, la evidencia científica en eso, algunos dicen que sí, otros dicen que no. Entonces, mejor evitar que tener un problema y después ustedes mismos tengan algún problema, ¿ya? ¿Qué otra? Giovanni, o la consulta, ¿se puede combinar con otras terapias como biomagnetismo? Sí, por supuesto. Por supuesto, yo puedo, obviamente, trato de, mm, de hacerlo por sesiones, pero va a depender de lo que ustedes quieran tratar, pero sí se puede. Yo hago auriculoterapia y acupuntura. Eh, Podrían hacer perfectamente biomagnetismo, se complementan, ¿ya? Así que no habría ninguna contraindicación. Eh, no le pongo, obviamente, si le puse los parches, no voy a poner algunos puntos o el imán que tenga relación aquí en la oreja, porque claro, se va
a sobreexigir esa zona, se va a calentar, estamos trabajando energías, etcétera, etcétera. Entonces podría ser invasivo, doloroso. Entonces podría poner en la otra o en el cuerpo, pero no hay ningún problema porque todo eso va a ayudar. ¿Ya? Así que no hay problema con el biomagnetismo. Y esas son todas las preguntas, parece. No tenemos más. ¿Cuánto duran los parches? Ya lo dije. Se puede colocar la mitad, ya también lo leí. El curso viene con los materiales. No, no viene con los materiales, ya lo mencioné eso. Está muy barato el curso para que venga con los materiales. Este curso, específicamente, si ustedes lo ven en otras partes, cuesta el triple que acá, ¿ya? Y es un curso súper completo porque, bueno, con el Centro One Min siempre estamos haciendo ahí súper cursos eh, y yo puse mucha información en este y en el nivel 2 que después viene, tenemos hasta protocolos de acupuntura Tung, que son de la acupuntura, pero no se pone la acupuntura, sino que se pone el parche, pero en zonas de la acupuntura Tung. Entonces ahí potenciamos más, hacemos más diagnósticos, protocolo nada, etcétera, etcétera. Así que está súper completo. Ah, aunque sea de cerca la recomendación, pero está súper completo. ¿Qué más? Ya, mandaron todas las piezas y eso ya, no tenemos más preguntas. Entonces nos extendimos un poco más de lo que era, pero espero que les haya gustado a todos, espero que haya resuelto todas las dudas de todos. Gracias a todos por participar. Esta clase también está grabada y va de regalo para ustedes. Así que todos los que participaron y los que no van a tener también la grabación de esta clase y de todos lo que conversamos. ¿Ya? Y espero, los dejo a todos cordialmente invitados para el curso. Nos vemos en el curso y a los que no se lo pierden. Que estén muy bien. Saludos a todos. Muchas gracias. Nos estamos viendo. Chao, chao.